Ciro, dice el presidente López Obrador que la política económica en México va a continuar con la presidenta electa. Dice, la presidenta electa se ha formado en el movimiento de la transformación, en este cambio verdadero, para que nadie se llame engaño, dice el presidente, porque hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal. Yo les aconsejaría que vayan aceptando que la política económica va a continuar, porque además ha sido eficaz, dice el presidente. Los conservadores nos acusan de que la política económica nuestra ayudó a que los empresarios acumularan más capital. Nos echan la culpa de que, según Forbes, Carlos Slim tenía 50,000 millones de dólares y ahora llegó a 100,000. Y cosas así, dice el presidente, pero a todos les ha ido muy bien, incluyendo también a la gente humilde del país. ¿Qué discurso de tutor, qué discurso tan impositivo, tan paternal? Roberto Gil, buenos días. Buen día, Ciro. De López Obrador con Claudia Sheinbaum, ¿no? Ella no va a hacer esto, ella va a seguir haciendo. Aunque tenga la razón, aunque esto sea cierto, aunque sea producto de charlas entre ellos dos, de conversaciones, de posibles acuerdos, es el discurso de... Yo les estoy diciendo lo que va a hacer ella. Ahora sí, buen día, Roberto. Buen día, Ciro, buen día a todos. Efectivamente, Ciro, yo creo que es la revelación de que Andrés Manuel está sintiendo que ella hará lo que él dice en buena medida. También sugiere ahí, no va a haber rompimientos, ni va a haber diferencias, ni matices en la forma de gobernar, todo seguirá exactamente igual. No me preocupan que existan esas coincidencias, al contrario, qué bueno, son parte de un mismo equipo de gobierno, de un partido político. Sí. Me preocupa que la cancelación de la propia autonomía y de la propia posibilidad de que Claudia Sheinbaum explique su programa económico, explique cuáles van a ser sus políticas públicas, cuáles van a ser sus diferencias con respecto a lo que hemos venido viviendo y viendo en este sexenio, y cuál va a ser, como decía el clásico, su estilo personal de gobernar. El presidente de la República, no solamente en esta declaración de hoy, sino desde que empezó la transición, le ha marcado la agenda a la doctora Sheinbaum, a la presidenta electa, la lleva de gira, la lleva a exonerar al señor Rocha. En fin, creo que hemos visto al gobernador, al día siguiente de la detención del Mayo estaban los dos en Culiacán exonerando al gobernador Rocha y a su fiscal sobre los acontecimientos que ahí se vivieron. Yo creo, Ciro, que esto, de verdad, más que allá del tutelaje, suena hasta violencia política, ¿no? ¿Tanto así? Un líder, jefe político de un partido político, frente a una actora política, porque lo es, Claudia Sheinbaum, un liderazgo, una presidenta electa, pero le está diciendo prácticamente en dictado lo que tiene que hacer hacia adelante. Y el presidente repite constantemente, porque hay que decirlo, Ciro, hay algunas mesas en las que se escucha el no se preocupen, ella es más pragmática, ella es científica, su equipo es más moderado. Va a haber algunas diferencias en la forma de conducir el gobierno. Y lo que nos está diciendo el presidente es que lo que se está diciendo en esas mesas en privado probablemente no será, o probablemente no será hasta que el presidente esté en el lugar en el que haya decidido su retiro o su no retiro. Pero yo interpreto esas señales, esos mensajes como una corrección a lo que se está diciendo en algunas mesas. Él no se preocupa, en todo va a estar bien. Probablemente el presidente la está desmintiendo en estas declaraciones. ¿Cómo ves? Sí, a mí me parece que tiene sentido, porque además el presidente pues ha sido consistente siempre, ha sido con intentar imponer su punto de vista todo el tiempo, ¿no? No sé si violencia política de género, pero está cerca, Roberto. Sí parece que lo roza con mucha cercanía, porque no pareciera, y además la verdad es que Claudia Sheinbaum tampoco ha estado interesada en contradecirlo nunca, ¿no? Ni antes como jefa de gobierno, ni como precandidata, ni como candidata, y a lo mejor porque Claudia Sheinbaum no le interesa. A ella le toca gobernar a partir del 1 de octubre, y yo creo que a partir del 1 de octubre vamos a ver la personalidad absoluta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo sí creo que importará poco o mucho menos lo que diga López Obrador, ¿no? Tendrá que importar menos, ¿no? Aunque él quiera participar en la vida pública, imagínate quererle corregir a la presidenta una plaga, ¿no? No, y además esta transición ha sido peculiar, porque debió de haber sido la más tersa en la historia, ¿no? Un grupo muy compacto,
Sí. No es la de 94, donde dos expresiones distintas del mismo partido estaban rivalizando, los técnicos contra los revolucionarios. Aquí es el mismo grupo político. Una elección que le salió bien a Morena, con 36 millones de votos y amplias mayorías en el Congreso. Parecía que debía ser una transición literalmente de trámite. Y yo creo que ha sido una de las transiciones más convulsas en el pasado. ¿Pero por qué? Reciente. ¿Por qué? A ver, de entrada, ahí está lo de Sinaloa. De entrada está lo de Sinaloa. ¿Pero qué tiene que ver Sinaloa con el proceso de transición? Porque tiene que ver con algunas decisiones que está tomando este gobierno y que respalda el que sigue. Y lo digo por lo siguiente. El comandante de la región de Culiacán, de Sinaloa, dice: nosotros no nos podemos meter a intervenir en eso. ¿Por qué? Porque se va a derramar más sangre. Esa misma declaración, que me imagino es una instrucción del presidente de la República, la repite tal cual la presidenta electa. La reforma judicial... Pero la repite porque creen en eso. Yo espero, Roberto. creen en eso, y entonces, si creen en eso, entonces, ¿por qué sacan esa reforma del día de ayer? Si creen en que no se va a meter las Fuerzas Armadas porque se hace más sangre, se genera más violencia, ¿por qué unifican en el mando militar toda la respuesta del Estado frente a la seguridad o a la inseguridad? Y luego, la reforma tan atropellada al Poder Judicial, donde dice Dilemario Sic, la presidenta del INE, lo que está diciendo es toda la bola de problemas que dejaron en los transitorios. Ese es el proceso electoral, uno de los más grandes de la historia, que no tiene ley. No tiene ley, que incluso se va a regular por los acuerdos del INE sin la presencia vigilante de los partidos políticos, lo cual es francamente inconstitucional. Yo quiero preguntarle al señor López Obrador si hubiese aceptado él ir a una elección con estas reglas, con estos vacíos. No hay financiamiento público, no hay financiamiento privado, no se puede hacer campaña, no hay fiscalización, no hay claridad de tiempos de radio y televisión, no sabemos cómo va a ser la boleta, no hay claridad sobre cómo se va a revisar el padrón electoral. Yo le vuelvo a preguntar al candidato del PRD antes y el candidato de Morena, él hubiera sometido su candidatura a la venia de Fox, al voto de la mayoría priista o al veto del presidente Mariano Azuela en el 2006. Pues eso es lo que está haciendo el señor López Obrador y Morena. Tienen que someter las candidaturas de los jueces a la venia del presidente, al voto de la mayoría de Morena, o bien a un acuerdo de la Corte. Ese proceso desasiado de la reforma judicial, ¿de verdad lo quiere la presidenta electa? Cuando le está diciendo Estados Unidos, Canadá, todos los mercados internacionales, foros internacionales, la judicatura, el gremio de los abogados, los muchachos, que es una mala idea hacerla así, hacerla atropelladamente. Pero parece que ni siquiera le preguntaron a Claudia Sheinbaum si esa reforma era la pertinente, no para el gobierno que sale, para el gobierno que entra. Claro. La gran pregunta que yo no escuché su respuesta fue: ¿esta era la reforma judicial, la última reforma de Andrés Manuel López Obrador o la primera reforma de Claudia Sheinbaum? No es lo mismo, ¿eh? Parece que era la última reforma de López Obrador, no la primera de un Sin duda sexenio. la presentó desde febrero. 5 de octubre. 5 de febrero. Y vuelvo a insistir, entonces, ¿de quién es la agenda? Porque la reforma judicial ya no lo puede... Es de su movimiento, es de ellos. Lo único que ya ellos lo saben, y ahí están todos los indicadores económicos y en los anuncios de inversión, es que esta reforma judicial le genera un entorno de incertidumbre, inestabilidad institucional, que va a retrasar muchas de las inversiones. El despegue económico del gobierno de Claudia Sheinbaum estará comprometido por esta incertidumbre. La última reforma de Andrés Manuel López Obrador compromete el inicio, al menos, de la primera parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Mi pregunta, entonces, ¿quién manda en la transición y quién está poniendo las condiciones para el inicio del gobierno siguiente? Bueno, a ver, vamos a pausa y te quedas un rato. Me quedo. Y seguimos conversando con Roberto Gil. 8:20, volvemos. Le preguntaron al presidente López Obrador, Sofía, sobre la aprobación ayer en Cámara de Diputados de estas reformas para transferir completamente ya la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. ¿Qué dijo? Dice el presidente que está muy contento y tranquilo de que se haya aprobado esta reforma
porque al aprobarse que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho, dice el presidente, para crear la Guardia Nacional, todo el esfuerzo de estos 5 años, no se eche por la borda con el paso del tiempo, que no se destruya, que no vuelva a suceder lo que se padecía con la Policía Federal. Dice el presidente, en su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos, pero muchos no eran profesionales, no eran disciplinados. Dice que tampoco se construyeron cuarteles. Dice, habla una vez más de Genaro García Luna, dice que está siendo juzgado por los 6 años en que fue secretario de Seguridad y que además por los años en los que estuvo en la Policía Federal, dice que los elementos de la Policía Federal se vincularon a la delincuencia. En cambio, la Guardia Nacional tiene 130,000 elementos, cerca de 500 cuarteles, todos han pasado por una formación, hay disciplina, han estado bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa, no han tenido problemas de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos, no han tenido masacres, dice el presidente. Dice que el que se conviertan en una rama de la Secretaría de la Defensa garantiza que van a seguir actuando con rectitud. Le preguntan qué opina de estas voces que aseguran que con esta reforma se le quita un brazo operativo a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch. Dice el presidente, la Secretaría de Seguridad tiene muchísimas otras tareas, por ejemplo, el tema de los reclusorios, el tema de la política de coordinación de las policías, el sistema de seguridad pública, la protección civil y sobre el tema del mando militar de la Guardia Nacional. El presidente dice, la comandante de las Fuerzas Armadas va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ve, Roberto Gil? Este modelo, Ciro, lo que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados y seguramente se aprobará en el Senado, no lo soñaba ni Calderón. No es nada más la transferencia administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que así ha venido ocurriendo por motivo de un transitorio. Tiene 3 grandes implicaciones esta reforma. En primer lugar, la Guardia Nacional se vuelve otro escudo de armas, es parte de las Fuerzas Armadas bajo el mando del presidente de la República y como consecuencia de ello, la próxima presidenta o los próximos presidentes podrán utilizar a esa Guardia Nacional para tareas de defensa nacional, seguridad interior y ahora también de seguridad pública. Se le asigna a la Guardia Nacional facultades de investigación de los delitos, que no es parte de su naturaleza. La Guardia Nacional está hecha para el control territorial o estaba hecha para el control territorial, para recuperar esos espacios de país que han capturado el crimen organizado, para enfrentarse a los criminales que están disputándose, por ejemplo, Sinaloa, no para estar investigando el robo en transporte público o el robo en casa habitación y otros de los fenómenos que también lastiman a la sociedad. Y en tercer lugar, regresamos a la discusión sobre seguridad interior, porque se le faculta al Congreso de la Unión a legislar en la materia y se establece incluso un transitorio que tiene que haber una regulación. Me imagino que para alcanzar los 4 principios que deben regir en la intervención de las Fuerzas Armadas, la excepción, la complementariedad, la supervisión y la temporalidad en la intervención de las Fuerzas Armadas. Esta reforma no la hubiese soñado ni Calderón, le dieron todos los instrumentos a el gobierno, al presidente o presidenta de la República para disponer de la Reserva Armada para todo tipo de actividades que tengan que ver con la seguridad del país. Lo mismo que se quejaban hace algunos años es precisamente lo que reflejaron y lo que redactaron en la Constitución. Yo creo que se perdió la oportunidad de convertir a la Guardia Nacional en un instrumento precisamente para intermedio entre la seguridad nacional y la seguridad pública, porque ahí está el problema. No nos alcanza con los policías que tenemos para resolver el problema de seguridad pública y los instrumentos de seguridad nacional son excepcionales para la realidad que vive nuestro país, pero tenemos un elefante en la sala que es el crimen organizado que necesita Estado. No va a funcionar, Ciro, Manuel, no va a funcionar esta reforma si no hay voluntad política. ¿Para qué quieren 130,000 guardias nacionales ahora en la Secretaría de la Defensa Nacional si le echan la culpa a Estados Unidos de lo que pasa en Sinaloa? Si dicen, pues la violencia bajará cuando se dejen de pelear los criminales entre ellos. Claro, entre ellos. Y durante estos 5 años y poco más de 5 años, ya casi 6, lo que hemos escuchado es reiteradamente que no tienen las Fuerzas Armadas la instrucción para intervenir en la pacificación de México. El presidente lo vuelve a decir hoy, es que nosotros no hemos generado violencia. Pues no se ha generado violencia porque No se ha generado violencia. Bueno, dice que el Estado no ha provocado violencia, pues porque eso... ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le interesa? Esa es la gran traición creo yo,
López Obrador de su estrategia, si es que fue estrategia de seguridad, es preservar su imagen, preservar su imagen, ¿eh?, de un gobernante respetuoso de los derechos humanos, pero a cambio abandonando, desertando de la responsabilidad de darle seguridad a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos más pobres. Evadiendo. Esa es la gran traición de López Obrador. Es correcto, evadiendo el costo político de la decisión de enfrentar el crimen organizado. No manchen mi camisa blanca, mi pañuelito blanco, con sangre de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército con los criminales. Eso no. Y con una ejecución de esas que vimos. Oye, presidente, pero a cambio se están vaciando los poblados de Zacatecas, los criminales. Bueno. O se están apropiando de los negocios lícitos con la extorsión del aguacate, del limón, del pollo. Ya para. Eso luego lo vamos a arreglar. Y no arreglan nada. Y luego tienen esa playa de ahí de personajes menores que son los gobernadores, que todos ya repiten lo mismo. ¿Qué tragedia, Roberto? Y este espacio de la Guardia Nacional de 2019 para acá supuestamente iba a ser para que los estados generasen sus propias capacidades de policía. Dime una sola policía. Un ejemplo, Ciudad de México. Es una policía que ya llevaba tiempo. Y tiene una raíz histórica. Sí, pero una. De los otros 31 casos, no sé Coahuila qué tanto ha trabajado, no sé Nuevo León, no sé Yucatán. En Sinaloa, Ciro, nos acabamos de enterar en las imágenes que presentabas en la televisión, el estado de fuerza que presentan. Yo no sabía que había policía estatal. Pero digamos, hay un trabajo en Yucatán, hay un trabajo en Yucatán. Tengo entendido que algo hay en Nuevo León, la fuerza Coahuila, en Coahuila, Jalisco, la hubo en Tamaulipas, Jalisco. Hubo también un ejercicio en Chihuahua. Pero bueno, ¿dónde están los demás estados? De aquí, el espacio que se abría con la formación de la Guardia era para formar policía. Se tomó la decisión de desmantelar la Policía Federal para sustituirla por una institución intermedia, la Guardia Nacional. Pues ahí está, nada más que ahora se regresa a la Secretaría de la Defensa. Y 32 policías fuertes. ¿Dónde están las 32 policías fuertes? Pues no existen, salvo los casos que hemos ¿Dónde está mencionado. la policía de Chiapas? ¿Dónde está la policía de Oaxaca? ¿Dónde está la policía de Guerrero? ¿Dónde está la policía de Zacatecas? La seguridad de las ¿Dónde personas, están? Y el despliegue, ¿Dónde está la policía de Sonora? Y el despliegue de la Guardia Nacional ha sido pues, muy errático. Ahí está el control fronterizo, pero el abandono de las carreteras federales, ¿no? Ese es el balance. Las carreteras, lo del robo, el transporte. A ver, ¿dijo algo más el presidente sobre policías? Está hablando justamente de los policías municipales. Dice el presidente que su recomendación para los gobernadores es que le den más participación a la Guardia Nacional. Dice el presidente que para los policías municipales es muy difícil no someterse a la delincuencia porque hay amenazas, hay tentaciones, viven ahí con sus familias, están muy vistos, dice el presidente. En cambio, paternal. A la Guardia Nacional, a los soldados, a los marinos, los rotan y no llegan a identificarlos. Entonces esto ayuda a que no se alíen al crimen Puede organizado. tener una lógica, puede tener una razón, pero es no hagan policías. No fortalezcan policías. Y la gran pregunta es si él sabe cómo funciona la Guardia Nacional y cuál es su entrenamiento. La Guardia Nacional no sabe investigar delitos, no sabe preservar evidencia, no está entrenada para eso. Lo que aprende, ahí te van otros 3 años, 5 años, 7 años, ahí te va otra generación. Independientemente del modelo, que yo creo que es un modelo muy, muy complejo, con muchas repercusiones, vamos a ver cómo se va a dibujar el modelo de seguridad interior en leyes secundarias. Esta discusión la tuvimos mucho tiempo atrás, ahora sí que se los dije, pues, pero que había que regular esa función. Pero bueno, pues ahora estamos como el día de la marmota. Seguimos acá, no termina ese día. Gracias, Roberto. Aunque se enoje, yo también te quiero mucho, Ciro. Y habrá sido por la mañana en México y habrá sido por la tarde para todo el mundo de habla hispana. Desde aquel lado. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Gusto verte por acá. Adiós. Hacemos una pausa, volvemos.